Vamos a hablar ahora de economía, seguiremos con este tema porque está en línea Fernando Marengo, economista. ¿Cómo le va, Fernando? Buen día, Marengo. María lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, María. Muchas gracias por llamar. Bueno, cuando leemos algunos títulos que hablan de la posibilidad de un Rodrigazo, de esto ya se hablaba antes de que ganara Milei, que si ganaba Milei lo que podía ocurrir, ¿puede ocurrir? A ver, definitivamente sí. La pregunta es qué fue el Rodrigazo. En realidad asumió un ministro de Economía que se llamaba Celestino Rodrigo, con una situación, digamos, relativamente similar a la que había hace un par de meses atrás, que era un tipo de cambio retrasado, las tarifas retrasadas, todos los costos de transporte retrasados, porque veníamos de un modelo del ministro Helvar, donde habían subido los precios internacionales y se había dedicado a subir los sueldos y congelar los precios. Entonces estaba la necesidad de hacer ese ajuste. Cuando se intenta hacer ese ajuste, inicialmente Celestino Rodrigo hace una devaluación fuerte, una suba de tarifa fuerte y una suba de salario por detrás de eso, que era lo que necesitaba la economía. Y como no tenía apoyo político, la CGT le paralizó el país como 3 semanas seguidas y al cabo de 3 semanas tuvo que dar una suba de sueldos más fuerte que lo que había sido la devaluación y el ajuste de tarifas, y eso terminó llamando lo que se llama la primera hiperinflación argentina, que fue el Rodrigazo. Lo recordamos y obviamente aquellos que no lo vivieron lo habrán leído. Marengo, lo que yo le quiero preguntar es hoy, enero 2024, ¿qué condiciones son necesarias para que eso ocurra? Que el ajuste de precios relativo que está tratando de llevar a cabo el gobierno fracase. Eso es básicamente. ¿Qué está haciendo? A ver, estaba retrasado el precio de la nafta, el tipo de cambio, las tarifas, bueno, está ajustando todo. Ahora eso se llama un ajuste de precios relativo. Unos tienen que subir y otros no. Ahora claramente en ese proceso de ajuste de precios relativo empieza a haber ganadores y perdedores. Los perdedores son los que intentan evitar el ajuste que tienen que pagar para que la economía vuelva a funcionar. Bueno, si esos que tienen que pagar el ajuste no están dispuestos y terminan venciendo políticamente el gobierno, eso es lo que se lleva a una situación de un salto cambiario e inflacionario violento. O sea que la fuerza política que tenga Milei es sustancial en este momento para que eso no ocurra también. A ver, yo creo que si uno piensa, a ver si es la clave, obviamente es la clave, pero si uno piensa hace 2 meses atrás, el 20 de noviembre, y pensaba hacer un ejercicio, digamos, teórico, obviamente, pero el 20 de noviembre, si uno decía, el 24 de enero Milei va a ser presidente, va a haber devaluado, va a hacer el ajuste de tarifa, va a meter una ley ómnibus, que casi va a pasar en el Congreso con 8 senadores y 37 diputados, con una clara minoría, va a haber puesto un DNU que trata de cambiar el marco productivo del país. Sí, a ver, si hace 2 meses atrás uno planteaba Milei iba a hacer todo esto, qué posibilidad tenía, qué fuerza política, creo que hace 2 meses uno hubiese dicho es imposible. Bueno, por lo menos lo está intentando, vamos a ver si resulta exitoso o no. Y algo que planteaba María correctamente al principio, el tema de la necesidad de ajuste. A ver, el ajuste de la economía no es un capricho de los ministros de Economía o del presidente. Yo creo que el lema con el que asumió Milei de que no hay plata, es el fiel reflejo de lo que pasa en Argentina. Entonces, cuando no hay plata tenés 3 alternativas: subir ingresos, bajar gastos, o los financiás emitiendo deuda, y por eso Argentina es un defaulteador serial, o lo financiás emitiendo pesos y tenés los problemas inflacionarios que hoy solamente tiene Argentina en el mundo. Entonces, esta entre comillas amenaza de que el ajuste se va a terminar haciendo por la buena o por las malas, es cierto. ¿Por qué es cierto? O porque subo impuestos, bajo gastos, o vamos a tener una inflación más alta que la otra forma en la cual la economía hace que ese déficit fiscal se financie, porque cuando hay inflación sube la recaudación, cuando hay inflación se licúa el gasto, y cuando hay inflación nos obliga a la inflación a andar a todos con más peso en el bolsillo, que es la forma de financiar el déficit fiscal. Entonces siempre que vos tenés un desequilibrio y no hay financiamiento, de alguna forma el ajuste ocurre. O lo haces con un programa económico, subiendo ingresos y bajando gastos,
o lo hace la economía vía inflación. Ahora, lo que no está ocurriendo es la suba de ingresos, ¿no? Se están tratando de bajar los gastos, de subir el precio de los servicios, de ajustar la economía, pero la gente sigue cobrando poco, nada. No, me refiero a suba de ingresos, suba de recaudación. Por eso el gobierno te quiere subir la retención del y te Estado, sube el impuesto sí. país. Eso es ingreso. Claro, ahora, pero yo le hablo de los ingresos de la gente para resistir y para que la gobernabilidad sea posible, ¿no? A ver, pero ahí hay un tema que es clave, está buenísima el punto. Argentina viene de una historia, y yo diría de una historia de 70 años, donde los gobiernos se dedican a reconocerles derecho a la gente. Entonces hay que subir la jubilación, hay que subir los sueldos, y todo se dispone medio por decreto. Lo decide el gobierno, hay un paro, entonces se da un aumento. Y las decisiones esas son incrementos de ingresos en términos nominales. ¿Qué quiere decir? Yo te subo 30% el sueldo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el poder de compra de ese ingreso? No se resuelve por decreto. Eso depende de la situación macroeconómica del país. Entonces, cuando vos das subas de ingresos de cualquier tipo que no están relacionados, no son consecuencia del crecimiento económico, eso te genera inflación. Entonces yo te puedo decir, mañana te subo 30% el ingreso. Si la situación macroeconómica no está equilibrada, pasado mañana tenés 50% de inflación y está peor que hoy. Entonces, de nuevo, que tenemos la idea, la ilusión de que podemos decidir subir los ingresos por decreto. Es cierto, se lo puede subir por decreto, pero yo te puedo decidir, te puedo subir el ingreso de manera nominal. ¿Qué le pasa al poder de compra? Eso no lo decide ni el gobierno, ni la CGT, ni los empresarios. Eso lo decide la situación macroeconómica del país. Ahora, el tema, por más que uno pueda comprender este razonamiento y que el razonamiento sea lógico, Marengo, ¿cómo le explicamos a un jubilado, a alguien que cobra nada, a un asalariado que cobra poquito más que un jubilado? ¿Cómo le explicamos que tiene que llegar a fin de mes porque esto es así? A ver, primero, no es un razonamiento lógico. La restricción presupuestaria funciona como las leyes de la física. No es que se la pueda obviar a eso. Eso funciona así. Y de hecho, ¿cómo le explicamos? Creo que la forma más fácil de explicarle es mostrarle cómo entre 2020 y 2023 el ingreso de los jubilados cayó 35% en términos reales. ¿Qué quiere decir? Había una ley de movilidad previsional, vos subías las jubilaciones, hacía todo, pero consecuencia de que eso generaba un déficit fiscal y se lo financiaba emitiendo pesos, iba generando una inflación creciente. Entonces, cuando te fijas que pasó los últimos 3 años, en realidad le subiste mucho el ingreso a los jubilados, pero cuando te fijas que le pasó el poder de compra, cayó 35%. Bueno, esa es la historia argentina. Cuando decimos siempre vamos contra los jubilados y contra los asalariados, porque nunca el país logró un proceso de crecimiento sostenido que justifique el incremento de ese ingreso. Y la verdad, vos me decís cómo se le explica. Sinceramente, yo no sé cómo se le explica, pero yo lo que sí te puedo asegurar es que si volvemos a la dinámica de los últimos 70 años, van a seguir perdiendo el poder de compra los asalariados y los jubilados. Entonces, y eso es un hecho, no es un razonamiento, sino que lo podemos ver en la historia de Argentina. A ver, si lo queremos poner en términos de más largo plazo, Argentina hace 100 años tenía un ingreso por habitante que era 2 veces y medio el promedio del mundo. Y hoy estamos por debajo del promedio mundial. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir eso? Y que si no hicimos todo, hicimos muchas cosas mal. Entonces, de nuevo, y no es ni este gobierno, ni el anterior, ni el otro, ni el otro. Es la historia argentina. ¿Y cuál es el problema? Que no logramos un proceso de crecimiento que justifique el incremento de ingresos, pero el incremento de ingresos no en pesos, sino en poder de compra. Entonces, ¿qué es lo que tenés que romper? Y tenés que romper esa dinámica, si no siempre la discusión es estamos retrasados, hay que subir los salarios, hay que subir las jubilaciones, y después viene la inflación, y cuando viene la inflación resulta que de nuevo hay que subirlo, y vuelve a haber inflación, y es la dinámica argentina de 70 años. O sea, Marengo, ¿no hay posibilidades de sostener este sistema que tiene que haber, que tiene que existir para ordenar la economía y mantener el poder de ingreso de la gente? Sí, tiene que haber crecimiento económico, tenés que generar que la economía crezca. ¿Y para eso qué se necesita? ¿Qué se necesita? A ver, te diría, de corto plazo, este año la economía va a crecer fundamentalmente porque vamos a comparar la producción del país contra el año pasado, que fue un año de una mega sequía. Entonces este año vas a tener un crecimiento
liderado claramente por el sector agropecuario y los sectores relacionados al agro, pero va a ser un crecimiento muy heterogéneo, porque el agro va a liderar y después va a tener otros sectores que lo van a pasar mal. Ahora, cuando uno dice, ¿qué necesita Argentina? Argentina necesita, como hizo Chile en su momento, como está haciendo Perú, como hizo Colombia, como hizo China, como hizo el sudeste asiático, como hacen, yo te diría, la inmensa mayoría de los países del mundo, necesitas crecer de manera sostenida. De nuevo, cuando uno ve la tasa de crecimiento de Argentina de los últimos 120 años, no de los últimos 3, 5, sino de los últimos 120 años, parece el electrocardiograma de un paciente cardíaco. Es muy difícil encontrar países que tengan tantos crecimientos y tantas caídas de actividad económica. ¿Qué necesitas? Crecer de manera sostenida. Ahora, crecer de manera sostenida demanda muchas cosas, pero yo diría la primera es eliminar la inflación. ¿Por qué tenés que eliminar la inflación? Porque si yo todos los años voy a crecer 3%, necesito aumentar mi capacidad productiva, porque el primer año es fácil, el segundo más complicado, el tercero más, y al quinto año de crecer 3%, tengo que haber aumentado mi capacidad de producción. Para eso necesito inversión, para invertir necesito crédito, para que haya crédito en la economía necesito que alguien ahorre, y para que alguien ahorre necesito que el que ahorra no lo estafe. Y en Argentina, de nuevo, la historia argentina, vivimos estafando al ahorrista. Somos o con inflación, o con default, o con especificaciones, o con lo que fuere. Entonces el argentino no ahorra en Argentina, para que tengas una idea. Por cada dólar que hay dentro de la economía argentina en el sistema financiero, tenemos $5 fuera de Argentina. ¿Por qué? Bueno, consecuencia de las estafas periódicas que hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y básicamente dejar de estafar al potencial ahorrista para que en vez de que tenga la plata en el colchón, la ponga dentro de un banco, que el banco la preste, ese préstamo vaya a inversión y la inversión te permita crecer. Ahora, ¿eso se resuelve de un día para el otro? Claramente no, es un proceso largo, pero en algún momento hay que empezar a recorrer ese proceso. ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa es lo que viene pasando hace 70 años, que Argentina es un país rico, infinitamente empobrecido. Entonces, como es un país empobrecido, los asalariados dicen, che, no me alcanza, los jubilados dicen, no me alcanza, el empresario dice, yo no gano suficiente, entonces no invierto. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque la torta es muy chica. Entonces, si todos queremos un pedazo más grande de torta, y la pregunta es cómo hacemos para que sea grande la torta. Aquí usted mencionó ahorros, los ahorristas. Bueno, Alicia y muchos otros oyentes están llamando a producción, aquí me hacen llegar las chicas, la pregunta de qué recomienda hacer para quien tiene algunos ahorros, si recomiendan el plazo fijo, el dólar, la billetera virtual, ¿qué es lo que recomiendan? Claramente en el proceso que está hoy Argentina, y para ahorristas, no grandes ahorristas, creo que la mejor salida son los plazos fijos UVA. Esto de hacer un plazo fijo en un banco que te pague la tasa de inflación. Es la forma de cubrirse, digamos, para el que es un ahorrista. Pero claramente, como el banco te paga tasa de inflación, pero después quiere prestar esa plata y nadie está dispuesto a endeudarse, digamos, el que toma un crédito en el banco no se quiere endeudar a UVA, no se quiere endeudar pagando inflación, le empiezan a poner un límite. Porque el banco dice, yo no puedo tomar todos los depósitos a UVA si después no los presto por UVA. Entonces te empiezan a poner un límite. Entonces yo te diría, el ahorrista no grande, creo que claramente depósitos UVA sería la recomendación. Después hay cosas que son más agresivas, que hay bonos argentinos en dólares que vencen dentro de 8 años, 10 años, que están muy baratos. Está muy barato, digamos, para tener una idea. Un bono en Argentina de ese tipo cuesta $32. El mismo bono emitido por Ecuador con todos los problemas que vemos a diario que tiene, rinde $45. Entonces uno dice, si el riesgo país de Argentina no pasamos a ser Estados Unidos, Suiza o Chile, sino vamos a un nivel como el de Ecuador, bueno, puede hacer ganancias muy importantes con deuda de ese tipo. Pero claramente esas son las recomendaciones. Y después para el yo diría, el que tiene alguna capacidad de ahorro más baja,
en realidad en procesos inflacionarios adelantar consumo siempre es una buena idea. ¿Qué adelantar consumo? Y no sé, comprar productos no perecederos de supermercado, que sé que lo que tenés que comprar el mes que viene, bueno, lo compro hoy. Que evito así, y bueno, evito el ajuste de precio el próximo mes, ¿no? Marengo, ¿cuándo cree o juzga usted que vendría el alivio para la gente que trabaja, que se levanta todos los días muy temprano y a gatas y a duras penas llega a fin de mes? A ver, yo creo que a partir del segundo trimestre vas a empezar a ver algún crecimiento, recuperación de actividad económica, no crecimiento, porque primero la economía va a caer y después se va a recuperar, fuertemente liderado por el agro y sectores vinculados al agro, no va a ser algo homogéneo. Y la segunda fuente de alivio es que te baje la tasa de inflación. Entonces, digamos, si uno hiciese el ejercicio teórico de suponer que mañana Argentina no tiene inflación, claramente ese es un alivio para el ingreso. Porque está bien, no me sube el ingreso, pero me deja de sacar poder de compra la inflación. Yo creo, digamos, uno hace proyecciones, usa modelos, ve la historia y todo, que si el gobierno, yo te diría, hay tres condiciones. Persiste con el ajuste fiscal, que es clave, porque si el gobierno afloja con el ajuste fiscal, volvemos al círculo anterior. Porque si vamos a déficit fiscal, la pregunta es, ¿y cómo se financia? Y no, nadie está dispuesto a financiarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que emitir pesos. Y si emitimos pesos, ¿qué pasa? Y volvemos a la historia de inflación de siempre. Entonces, clave, persistir con el ajuste fiscal. Lo segundo que necesitas es que el tipo de cambio oficial no suba fuerte, porque en Argentina cuando se mueve el tipo de cambio, todos ajustamos los precios. Entonces, si queremos controlar la inflación, el tipo de cambio tiene que estar estable, relativamente estable. Y lo tercero, que no suba la brecha cambiaria, porque cuando te sube la brecha cambiaria, el formador de precio empieza a decir, uy, va a venir una devaluación, entonces como va a venir una devaluación, ¿qué hago? Te empiezo a subir los precios. Entonces, ¿qué es clave? Que no suba la brecha cambiaria. Si ocurren esas tres cosas, en el segundo trimestre del año podés volver a tener inflaciones de un dígito, que todavía es una locura, ¿no? Porque si uno habla de inflaciones de 8% por mes, estamos hablando de una inflación anualizada del 150%. Claro. Pero podrías volver a tener inflaciones de un dígito, y si persistís en ese programa, al fin de año podés estar con inflaciones abajo del 5% mensual. Fernando Marengo, gracias por atendernos y, bueno, ser tan claro en esta mañana. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Fernando Marengo, economista, pasó exactamente a las 7:45.